A mí, seré un tipo extraño, pero me gusta, cuando voy a los cementerios, leer las lápidas. Me gusta ver las lápidas y ver lo que ponen. Y de manera recurrente iba al cementerio de San Andrés, en Barcelona, no sé si lo conocéis. Estaba en la parte exterior viendo todas las lápidas, familia López, no sé qué, descanse en paz. Tu esposa, tus hijos y tus nietos te recordarán, eran lo que suelen poner en las lápidas. Sin embargo, está la zona del recinto civil, que le llaman, que es donde en el antiguo régimen dictatorial se enterraban a los casi herejes, y ahí están enterrados mis tíos, mis abuelos, y contrasta el mensaje de las lápidas de ese recinto con versículos como aquel de «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador». Y recurrentes son las lápidas con versículos de Job. «Yo sé que mi Redentor vive». O «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Pues como podéis ir adivinando, vamos a hablar en esta mañana de Job. Siempre ha sido un libro que a mí me ha gustado muchísimo, me ha fascinado. Hay frases como aquella de «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Dios dio, Dios quitó, seas un hombre bendito». Esas frases que realmente delatan al personaje. Y Job era un gran personaje. Llegó a decir Martín Lutero sobre Job que es el más magnífico y sublime que cualquier otro libro de las Sagradas Escrituras. Pues bien, vamos a leer, queridos hermanos, la meditación que vamos a tener esta mañana, si me queréis acompañar, en el libro de Job 42, versículo 1. Dice así: «Yo conozco que todo lo puedes», respondió Job a Jehová y dijo: «Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Decir, así como introducción, que Job es un personaje rigurosamente histórico, no es una fábula que nos explique la Biblia, y prueba de ello es que en otros momentos de la Biblia se nos refiere a Job como personaje histórico, en Ezequiel, por ejemplo, o en Santiago. Se ubica aproximadamente hace unos 3.500 años. 3.500 años, 1.500 años antes de Cristo. ¿Por qué más o menos lo ubicamos en esa zona? Pues mirad, hay 42 capítulos en el libro de Job, que son extensos, y no hay mención alguna a la ley en todo el libro, lo cual viene a decir que todavía no había sido dada la ley de Moisés. Job actuaba como sacerdote en su familia. Nos relata el libro que después de que hubiera una fiesta en casa, Job presentaba holocausto a Dios por si sus hijos hubiesen pecado. Hipotéticamente, ella intercedía por los hijos, por lo cual la figura del sacerdote todavía no existía. Es otro indicio. Otro indicio es la longevidad. Nos dice, sabéis que en la primera época los patriarcas, la esperanza de vida era mucho más elevada y luego fue recortada, pero nos explica el libro de que después de restaurado Job cuando tiene el problema que ahora veremos, ya era un hombre adulto con hijos y con incluso nietos. Después de la restauración, después de ser arruinado y volver a ser restaurado por Dios, vivió 140 años. Y nos dice que tuvo hijos y nietos hasta la 4ª generación. Es decir, que esa longevidad nos habla también de una época, la de los patriarcas. Y luego hay otro elemento que yo creo que es bastante aclarador, que uno de los personajes que salen en el libro es Elifaz temanita, el cual era hijo de Saúl. Lo podemos leer en Génesis 36:10. Hijo de Saúl, por lo cual sobrino de Jacob.
De manera de que Job era coetáneo, o contemporáneo, perdón, a Jacob. En cuanto a la autoría del libro, han hablado de que podía haber sido Moisés, o Esdras, o Salomón. Algunos han dicho que incluso el propio Job, pero eso se descarta porque en un momento del libro él dice que, oh, ¿quién diese ahora que mis palabras fueran escritas? En Job 19, 23, lo cual descarta ya de entrada que sea Job el autor del libro. Sí que es posible, y hay una parte de los comentaristas que apuntan, a que fue el autor Eliú. Eliú es uno de los amigos de Job que aparecen en el libro. Y lo dicen porque si leemos en Job 32, 16 y 17 dice: yo pues he esperado, pero ellos no hablaban, antes bien callaron y no volvieron a responder. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio. Esto no está, estas palabras no están dichas en el contexto de la conversación, sino que las dice el autor. Y seguidamente el que pasa a hablar, cuando se reanuda la conversación, es Eliú. Por lo cual, todo apunta a que Eliú fue el autor del libro. Pero bueno, ya una vez ubicado más o menos el libro en su etapa histórica, vamos a ver cómo llegamos, más o menos, por encima, y ya conocéis la historia, pero bueno, la vamos a recordar, cómo llegamos al texto que vamos a meditar en esta mañana. Se presentan delante de Dios sus hijos, entre los cuales está Satanás, ¿no? Una de las cosas que, bueno, que la Biblia nos revelará el Señor, dice Deuteronomio 29, 29, que más las cosas ocultas pertenecen a Dios. Y es así, hay cosas que nosotros no podemos entender. Y, bueno, en esa visita, Dios le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? No hay ninguno en la tierra como él, varón recto, temeroso de Dios, apartado del mal, bueno, una serie de calificativos. Y Satanás le dice: bueno, claro, es el hombre más rico de la tierra, ¿eh? ¿Cómo no te va a estar agradecido? Ahora quítale lo que tiene. Satanás siempre pierde las apuestas. Ya le pasó con Cristo en la tentación. Mira, te autorizo a que le quites todo lo que tiene, pero no toques su vida. Lo arruinó por completo. Lo arruinó por completo. Y mantuvo Job su integridad con las palabras esas que hemos visto antes. Desnudo salí de la tierra y desnudo volveré a él. Supo vivir en grandeza, pero también supo vivir la calamidad. Y en la otra reunión le dice Dios: ¿has visto cómo? Bueno, claro, el hombre todo lo que tiene el hombre, lo dará por su vida. Ahora tócale la salud. Y lo somete a una situación, hermanos, de una enfermedad, que fijaros que yo a veces no he entendido el por qué él se sentaba en ceniza para tener cierto alivio. Yo no acabo de entender la medida terapéutica, pero yo entiendo que es que al final el dolor era tan grande que solamente un dolor superior lo podía hacer. ¿No os ha pasado que alguna os habéis dado un golpe en la pierna y os dais en la otra otro más fuerte y os olvidáis del primer dolor? Pues yo no entiendo si no puede ser ese u otro el motivo por el cual se sentaba en ceniza. Fijaros que cuando llegan los amigos a visitar a Job, los amigos se acercan a visitar a Job, lo vieron de tal manera que estuvieron 7 días y 7 noches sentados junto a él sin abrir la boca. Porque veían, dice la Biblia, que el dolor era muy grande. Y es una oportunidad perdida, hermanos. Estuvieron 7 días callados. Y a veces el estar callado es una gran virtud. Como decía Groucho aquello de que más vale permanecer callado y parecer tonto que abrir la boca y despejar las dudas definitivamente. Y eso, hermanos, en este caso lo vemos. Porque cuando empezaron a hablar, podían haber permanecido callados. Empezaron a criticar, a poner en duda. Es que claro, juzgar, solemos hacerlo, juzgar al prójimo, con una vara de medir que no nos gustaría que nos la aplicaran a nosotros. Bien, dada la circunstancia en que ya nos hemos puesto en el contexto, vamos a analizar brevemente el texto que hemos leído. Respondió Job a Jehová
y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Es la omnipotencia de Dios frente a la fragilidad humana. El contraste del encuentro. Job, siendo íntegro, siendo una persona perfecta, porque Dios lo define así, y siendo Job, se atrevió a ponerle peros a Dios. Tendemos a tratar a Dios como si fuera un amiguete, y Dios no es un amiguete. Dios es el creador del universo. Y al final Dios, para que lo entendáis, dedica desde el 38 al 42 3 extensos capítulos a mostrarse como Él es, con toda su grandeza frente a Job, y es cuando Job escribe este texto. Decía Job en el capítulo 19:6, dice: sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí yo clamaré agravio y no seré oído. Daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino y no pasaré, y sobre mis veredas puso tinieblas. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos los lados y perezco, etcétera. Llega un momento en el que Job no entiende lo que está pasando, y es lógico, es humano, pero se atreve a señalar a Dios. Y ese es el error que muchas veces comete el ser humano. Culpamos a Dios de nuestros problemas. Mucha gente se pregunta si Dios existe, ¿por qué permite? ¿Por qué permite lo que está pasando? La respuesta de Dios fue tremenda. Dios responde a Job desde un torbellino, desde un fenómeno atmosférico. Se revela ante Job, imaginaros. Cualquiera de nosotros temblaría ante una situación como esa, en la que Dios te está hablando desde un fenómeno para mostrarte quién es Dios. Dice en Job 38, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, átate los machos, y yo te preguntaré y tú me contestarás. Mirad, haceros esas preguntas que hace Dios a Job, a vosotros mismos. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Y quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando yo puse nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Tú quién eres? Insignificante humano. Para siquiera entender la inalcanzable grandeza de Dios. Resulta fascinante, fijaros en este detalle, que 1500 años antes de Cristo, Dios manifieste cosas que no pasan desapercibidas, que ni siquiera se habían inventado. Mirad, por ejemplo, cuando él dice: él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Hace 3 milenios, la tierra teóricamente era plana y era sostenida por el gigante Atlas. ¿De dónde salen el vacío y la nada? O la luz divisible, que es un concepto físico de la dispersión, descubierta por Newton en el siglo XVII. Y esto aparece en el capítulo 38 de Job, hace 3000 años. O el peso del viento, cuando fijaba el peso del viento y medía el volumen del agua, concepto que no se conoce hasta que se inventa el barómetro en el 1600. La idea del agua, de la lluvia que cae y se evapora y vuelve a caer, una idea que no fue reconocida hasta el 1700, todo después de Cristo. Sin embargo, en Job y en la revelación de Dios y de su grandeza, está dando datos que son suficientes como para entender
no solamente de la existencia, sino de la grandeza de Dios. Sigue en el capítulo 40 Dios diciéndole, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Preguntémonoslo nosotros también. El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job al Señor y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no hablaré. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Y volvió a hablar el Señor desde un torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Cuántas veces nos queremos justificar ante Dios? Y eso pasa por condenar a Dios. Me acuerdo de la frase de Adán. La mujer que me diste. Yo he comido esa fruta porque la mujer que me diste. La culpa es de la mujer y de paso tuya porque tú me la diste, ¿no? Esa es la tendencia del ser humano. La culpa es algo que nadie quiere. Hermanos, ante los atributos de Dios, como decía Job, no podemos ni levantar la cabeza. La respuesta de Job es, he aquí que yo soy vil. Dice el diccionario que es vil el que actúa con gran maldad, de un modo bajo y despreciable y sin escrúpulo alguno. Son sinónimos, despreciable y canalla. Así se siente Job delante de Dios, cuando Dios abrió su boca. En esa misma línea reaccionó el ladrón de la cruz ante el propio Dios que estaba junto a él en una cruz. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es la única reacción que podemos tener ante Dios y ante su majestuosidad. Hoy en día mucha gente trata de justificarse. Y justificar lo injustificable es imposible. Y tú puedes justificarte delante de los seres humanos. Y es una reacción humana. Pero delante de Dios solo cabe, como dice en Apocalipsis, toda rodilla se doblará. Y esta es la experiencia que tuvo Job. La reacción ante el encuentro con Dios. Segundo punto. Además de la vileza que hemos dicho, Job alude a las palabras de Dios en Job 38:2. Que ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Eso se lo había preguntado unos capítulos antes Dios a Job. Y aquí le responde Job. Yo, dice el versículo 3, hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Son cosas demasiado maravillosas para que nosotros, los mortales, seamos capaces de entender. Y eso es lo que dice Job, es que no hablaba lo que no entendía. Yo me acuerdo que mi tío José, nuestro tío José, utilizaba mucho la palabra ¡qué maravilla! ¿Os acordáis? ¡Qué maravilla, nene! ¡Qué maravilla! Cantamos un himno que dice ¡qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Porque junto a la cruz, donde murió el Salvador, empieza diciendo ese himno. Y es que es así. No podemos entender lo maravilloso que es nuestro Dios. Y en medio de la situación que estaba viviendo Job, ser capaz de ver lo maravilloso que es Dios. Estamos viviendo unos momentos, queridos hermanos, complicados. A mí me dicen el año pasado que tengo delante de mí a todo el mundo con una mascarilla en la cara, ahora mirándome, y no me lo creo. Y veíamos a los chinos por la tele con las mascarillas y decían, vaya frikis. Estamos viviendo una pandemia seria. Ha muerto mucha gente, muchas personas. Nos dicen un número, 40 y no sé qué. Pero detrás de ese número hay una persona con una historia, con una familia, con un dolor.
Estamos viviendo momentos muy complicados. Podemos tener un infarto. Hay gente que además ha perdido su trabajo. Mucha gente está en ERTES. Hay momentos en la vida complicados, pero estamos viviendo un momento muy complicado. Pues hay que ir a ver cómo vivió Job ese momento tan complicado y cómo Dios no se apartó de él, porque luego el final del libro es maravilloso. Seguimos. Punto 3. La proximidad de Dios. Versículo 4. Dice, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Hemos visto, hermanos, antes la grandeza del Dios que se muestra desde la omnipotencia más absoluta. Sin embargo, fijaros, ¿qué tipo de Dios tenemos? Que es un Dios próximo. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Como a un padre. Como al mejor amigo. Tenemos al confesor perfecto. No nos hacen falta curas a los que ir a confesar nuestros pecados. Tenemos directamente a Dios con sus puertas abiertas para que vayamos a Él con nuestro problema. Tú me enseñarás. Dice David en el Salmo 51, 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Así es Dios, en lo secreto. En el momento en que entramos en nuestra habitación y nos ponemos a orar, ahí no mentimos, ni hacemos un papelito, porque ¿cómo vamos a hacer un papelito delante del que nos conoce? En la iglesia sí que podemos hacer una hermosa oración, pero la sincera, la real, es la que hacemos delante del Señor en lo íntimo. Y ahí es donde el Señor nos responde. A pesar de la grandeza, Dios es un Dios próximo. Versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Conocemos al Señor de verdad? Hay mucha gente que quiere, de alguna manera, justificarse, una sociedad en la que, bueno, yo soy buena gente, hombre, yo... Casi que nos quieren decir que no necesitan a Dios. Son gente que no conocen a Dios. No podrían hablar de esa manera si lo conocieran. Fijaros, el apóstol Pablo, en Hechos 17, en Atenas, llega a aludir al Dios desconocido, que tenían allí una figura, pues, no sé cuántos dioses tenían. Pues si las moscas se nos olvida alguno, ponen una figura y al Dios desconocido. Y Pablo utiliza esa cobertura para entrar en su mensaje, decirles, de ese Dios al cual no conocéis, os vengo a hablar. Lo podríamos leer, pero por amor al tiempo no lo vamos a hacer. Está en Hechos 17, 22. Dice, ese Dios al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es al que yo os anuncio. Todo esto justifica, hermanos, la historia de Job. La historia de Job es incomprensible. Yo no la entendería si no tuviera un sentido. O sea, lo que tuvo que pasar a aquella persona, sin merecerlo, porque no había una causa que lo justificara, no se puede entender si no es por un propósito que Dios tenga para cada uno de nosotros. Pero nosotros aún lo tenemos mejor que Job. Job llegó a decir en un momento determinado de que yo sé que mi Redentor vive. Y un día después de deshecha esta mi carne de ver a Dios. Nosotros ese Redentor ya lo hemos visto, ya se nos ha manifestado. Lo tenemos mucho mejor que él. Mirad, leamos en Romanos 3, 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. En Tito 2, 11. Guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, quien me ha visto a mí, decía nuestro Señor Jesucristo, ha visto al Padre. Y seguimos en el versículo 6, dice, por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Bien, para mí esta es la clave del libro de Job. Y esta es la enseñanza que Dios nos da a cada uno de nosotros a través de Job. Fijaros, me aborrezco y me arrepiento. Si Job se tenía que arrepentir, ¿qué hemos de hacer nosotros? ¿Quién era Job? Fijaros, solamente a modo de ejemplo, ¿qué afirma el autor, posiblemente Liu, de Job? Empieza Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 atribuciones que además se repiten, porque luego las repite el propio Dios. Eso es lo que decía el autor. ¿Qué decía Dios sobre Job? Job 1:8. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Él es único. No hay como él otro en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que dice Dios acerca de Job. ¿Cómo contesta Job a la desgracia? Lo hemos visto antes. Dios dio, Dios quitó. Añade el texto, dice, en todo esto, en toda esta contestación de Job, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Segunda afirmación de Dios, ¿no has considerado a mi siervo, que no hay otro perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinase sin causa? Sin causa. Voy remarcando algunos adjetivos que luego veremos el motivo. La mujer no lo soportó. La mujer de Job llega un momento en que le dice, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esa mujer al final acabó en una profunda depresión. No lo podía entender. No era comprensible. Pero fijaros en Ezequiel 14, versículo 12, y es muy interesante, porque en este texto Dios llega a decir sobre la justicia de Job algo así, mirar. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo del hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, con traición, deslealmente, infielmente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, y cortar en ella a los hombres y las bestias, los aniquilara, solamente si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor, por su justicia. Eso lo dice Dios. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y las asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase, vivo yo, dice el Señor. Ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Para que veáis cómo valora Dios a Job. Aniquilaría la humanidad y sobreviviría Job, Noé y Daniel. Y sigue diciéndolo en el versículo 18, lo vuelve a decir, ostras,
Lo vuelvo a decir. En el 20 también, y si estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Si alguno es hijo de creyente, que no piense que ese parentesco le va a salvar. Ellos, por su justicia, librarían solamente sus vidas, ellos. Para que veáis de quién estamos hablando y quién se está arrepintiendo. Y ese es el mensaje del libro de Job, el arrepentimiento. Si Job se tiene que arrepentir, es obvio que cualquier otro ser humano que haya pasado por la tierra debe arrepentirse. Vamos a ir acabando. Job como figura de Cristo. Sabéis que hay personajes históricos que son reconocidos como figura de Cristo, que Dios los pone en la historia y permite que pasen una serie de cosas que nosotros no entendemos. Por eso venía yo a decir que al final podremos entender por qué Dios ha permitido esto, para que se beneficie el resto de la humanidad por esa situación y por ese personaje. Y todos nosotros somos también bendecidos por lo que pasó Job y por lo que nos ha dejado escrito. Fijaros, tipo de Cristo, parecidos, ¿vale? Dios define a Job como justo, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso también se parece a Cristo. Cristo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dice Dios desde el cielo cuando Jesús es bautizado. Otra similitud. Esta es la definición del personaje de Job y de Cristo. Otra similitud. Sufrió un castigo injusto. El propio, lo hemos visto antes, el propio Dios dice, lo tuve que dar injustamente. Cristo también sufrió un castigo injusto por ti y por mí. Y por esa injusticia sobre él, nosotros somos justificados. Y ahí está la clave del libro también. Dice que Job no pecó con sus labios. Lo dice el mismo libro. Y el único sin pecado, otro parecido, es Jesucristo. Leemos en Isaías 53. Cristo como cordero enmudeció y no abrió su boca. No pecó. Otro parecido. Cuando acaba la historia, los amigos, lo podríamos leer en el 42, versículo 7, los amigos quedan muy mal, quedan en una situación muy complicada. Y Dios le dice a los amigos, id a Job y pedirle a él que medie entre vosotros y yo. Que presente holocausto y solo así yo os perdonaré a vosotros. Y entonces Job, cuando fueron, dijo, sí, hombre, me habéis puesto a parir, me habéis dado, además de la enfermedad, los 3 paparras me habéis tenido, yo no voy a hacer ningún holocausto por vosotros. ¿Dijo esto Job? No. Job actuó como Cristo, intercedió por sus amigos, y fue y levantó holocausto por sus amigos, por aquellos que le criticaban, y entonces aquellos amigos fueron perdonados. Pues bien, esa es la figura básica de Cristo. Cristo también fue mediador entre Dios y nosotros, pero Él más, Él llevó nuestras culpas hasta la cruz y las expió. Otra similitud, y es la última. Job fue restaurado. Al final del libro, Dios le quita la enfermedad, le repone las riquezas en mucha mayor medida de las que había tenido antes, y como hemos visto antes, tiene hijos, nietos, hasta la 4ª generación, y murió, dice, anciano, lleno de días y de bendiciones. Dios restauró a Job. Y también restauró a Cristo, porque al 3er día Cristo resucitó. Y fue restaurado.
Y es la primicia de lo que sea la restauración de cada uno de los que entreguemos nuestra vida a Cristo. Porque la obra no la hacemos nosotros, ya está hecha. Es por gracia, por pura gracia, que podemos ser salvos. Nosotros no podemos hacer nada. Dice Isaías, si tú te crees que eres buena persona, si tú te crees que eres buena gente, dice Isaías 64:6, que nuestras mejores obras, son para Dios como trapos de inmundicia. Eso es lo que somos nosotros. Sin embargo, ese Dios amante ha dado a su Hijo para nuestra restauración. No digáis que no es impresionante y maravilloso. Bien, vamos a concluir. Solamente quiero recordar las fases del arrepentimiento de Job. Reconoció su vileza, sintió asco de sí mismo y se arrepintió. Y esa es la propuesta que te hace a ti y nos hace a nosotros. Tienes que reconocer que eres vil. Sentir asco de ti mismo, de tu esencia, y arrepentirte. Y será entonces cuando podrás hacer tuyo aquel versículo de Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón ahora desfallezca dentro de mí. Ese Redentor ya se ha manifestado, queridos hermanos. Vemos en Mateo 9:13. Los santos no tienen necesidad de médico, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y que el Señor los bendiga. Amén.